continuación vamos a ver este pequeño video acerca de los tipos de válvulas. Es un curso muy básico en el que voy a estar hablando de las válvulas más usadas en la industria, las ventajas que tiene, para qué se ocupa y asimismo también las desventajas. El contenido, lo que te vas a encontrar en este video es lo siguiente: ¿qué es una válvula? Válvula de control. ¿Qué es la válvula de compuerta? También veremos la válvula macho, una válvula globo, la válvula de bola, válvula de mariposa y válvula de retención. Bueno, empecemos definiendo qué es una válvula. Se puede decir que es un equipo con el cual se puede iniciar, se puede detener, se puede controlar o regular la circulación de líquidos o gases mediante una pieza movible que abre, cierra o obstruye en forma parcial uno o más orificios. Esto es una válvula. Y ahora vamos a definir qué es una válvula de control. Nos dice que es automática de control. Generalmente constituye el último elemento en un lazo de control. También se le llama elemento final de control. Y está instalado en la línea de proceso y se comporta como un orificio cuya sección de paso varía continuamente con la finalidad de controlar un caudal en una forma determinada. Para esto nos sirve, y esto es una válvula de control. Ahora pasamos a lo que es la válvula de compuerta. Nos dice que esta válvula es de vueltas múltiples. En su perilla va a requerir vueltas múltiples, ya sea para abrir o cerrar completamente, en la cual se cierra el orificio con un disco vertical de cara plana que se desliza en ángulos rectos sobre el asiento. Es recomendada usar en servicios con apertura total o cierre total sin estrangulación, para uso poco frecuente, para resistencia mínima a la circulación, para mínimas cantidades de fluido o líquido atrapado en la tubería. Estas válvulas de compuerta se aplican en servicios generales, aceites y petróleo, también se ocupa en gas, aire, pastas semilíquidas, líquidos espesos, vapor, gases y líquidos no condensables. También se ocupa en líquidos corrosivos. Y en sus ventajas nos encontramos que es de alta capacidad, es de cierre hermético, su costo es bajo, tiene un diseño y funcionamiento sencillos y tiene poca resistencia a la circulación. Ahora vemos cuáles son sus desventajas. Encontramos que tiene un control deficiente de la circulación, se requiere mucha fuerza para accionarla, produce cavitación con baja caída de presión, debe estar cubierta o cerrada por completo. En la posición para estrangulación producirá erosión del asiento y del disco, es decir, que tenga más desgaste. Ahora pasamos a lo que es la válvula macho o válvula de macho. Nos dice que es de un cuarto de vuelta, que controla la circulación por medio de un macho cilindro o cónico, que tiene un agujero en el centro, que se puede mover de la posición abierta a la cerrada mediante un giro de 90 grados. Como vemos, su perilla nada más gira 90 grados y esta hace que abra o cierre totalmente. Nos dice que es recomendada para servicios con apertura total o cierre total, para accionamiento frecuente, para baja caída de presión a través de la válvula, para resistencia mínima a la circulación, para cavidad mínima de fluido atrapado en la tubería. Sus aplicaciones son de servicios general, se puede ocupar en pastas semilíquidas, en líquidos, en vapores, en gases y también en corrosivos. Ahora vemos cuáles son las ventajas de la válvula macho. Nos dice que es de alta capacidad, es de muy bajo costo, tiene un cierre hermético y un funcionamiento rápido. Y en su contraparte encontramos las desventajas. Nos dice que requiere de alta torsión para accionarla, el desgaste del asiento es mayor a comparación de otras válvulas, la cavitación con baja caída de presión. Continuando, nos encontramos con la válvula de globo. Es de vueltas múltiples.
Quiere decir que para abrir o cerrarlo completamente hay que girar varias veces la perilla o el volante, en la cual el cierre se logra por medio de un disco o tapón que cierra o corta el paso del fluido en un asiento que suele estar paralelo a la circulación de la tubería, tal como lo vemos en la imagen. Es recomendada para la estrangulación o regulación de circulación, para accionamiento frecuente, para corte positivo de gases o aire, cuando es aceptable cierta resistencia a la circulación. Se aplica también en servicios generales, en líquidos, vapores, en gases, en corrosivos y en pastas semilíquidas. Vamos a continuar con sus ventajas. Es de estrangulación eficiente con estiramiento o erosión mínimos del disco o asiento. Tiene carrera corta del disco y pocas vueltas para accionarla, lo cual reduce el tiempo y desgaste en el vástago y el bonete. También tiene un control preciso de la circulación. Nos dice que dispone con orificios múltiples. Y en sus desventajas encontramos que tiene gran caída de presión y tiene un costo relativo elevado a comparación de otras válvulas de control. Ahora pasamos a la válvula de bola. Estas también son de un cuarto de vuelta, en las cuales una bola taladrada gira entre asientos elásticos, lo cual permite la circulación directa en la posición abierta y corta el paso cuando se gira la bola 90 grados y cierra el conducto, así como lo vemos en la imagen. Y vamos a continuar. ¿Para qué son recomendables esta válvula de bola? Para servicio de conducción y corte sin estrangulación, cuando se requiere apertura rápida, para temperaturas moderadas, cuando se necesita resistencia mínima a la circulación, y se aplica también en servicios generales. Aquí vemos que esta válvula de globo se ocupa para altas temperaturas y también, como las anteriores, puede ocuparse para pastas semilíquidas. En sus ventajas encontramos que es de bajo costo, de alta capacidad, de corte bidireccional, circulación en línea recta, se limpia por sí sola, poco mantenimiento, no requiere lubricación, tamaño compacto, cierre hermético con baja torsión. Y en su contra, su desventaja, encontramos que es de características eficientes para estrangulación, alta torsión para accionarla, susceptible al desgaste de sellos o empaquetaduras y propensa a la cavitación. Esto es la válvula de bola. Continuando, nos encontramos con la válvula de mariposa. Es muy ocupada esta válvula. Nos dice que es de un cuarto de vuelta y controla la circulación por medio de un disco circular con el eje de su orificio en ángulos rectos con el asiento de la circulación, así como vemos en la imagen, que puso una con una perilla o manija y la otra con un volante. ¿Y para qué es recomendada? Se ocupa en servicios con apertura total o cierre total, servicios con estrangulación, para accionamiento frecuente, cuando se requiere corte positivo para gases o líquidos, cuando solo se permite un mínimo de fluido atrapado en la tubería, para baja caída de presión a través de la válvula. Perdón, ahí debe de decir caída. Pasamos también en lo que es las aplicaciones. Es de un servicio general, en líquidos, en gases, pastas en líquidas, líquidos con sólidos en suspensión. Y bien, en sus ventajas encontramos que es ligera, no pesa mucho, es compacta, tiene bajo costo, requiere poco mantenimiento, número mínimo de piezas movibles, no tiene bolas o cavidades, de alta capacidad, circulación en línea recta, se limpia por sí sola. Y en sus desventajas encontramos que es de alta torsión para accionarla, es de una capacidad limitada para caída de presión y es propensa a la cavitación. Eso es la válvula de mariposa. Y terminamos con la válvula de retención, también muy conocida como válvula check. Tiene un propósito principal y es de permitir el flujo solamente en un sentido. Esta válvula nos la vamos a poder encontrar
Aquí no vemos que se ocupa principalmente en la descarga de bombas, pero también se ocupa antes de la llegada a un instrumento, porque cuando se corta el flujo y el líquido quiere volver a regresar al instrumento, estas válvulas, como son de un solo sentido, pues retienen el líquido y no permiten que llegue al instrumento, y así lo protegen. Esta es la válvula check. También se puede ocupar cuando el flujo está hacia arriba, cuando el flujo va hacia arriba, entonces se puede poner esta válvula check para que cuando se pare este flujo, el líquido que tenemos en la tubería no regrese. Para esto nos sirve esta válvula de retención. Y bien, este es un pequeño video de introducción a las válvulas. Muy bien, chicos, interesante el video y es para que ustedes tengan una idea. Hay muchísima mayor cantidad de válvulas hoy por hoy, mucho más sofisticada y obviamente mucho más selectiva, digamos, en cuanto al tipo de fluido que se trate. Bueno, ahora vamos a ver la parte introductoria, la parte que no podemos mostrarle en la facultad, ¿no? Que es esto, que conozcan ustedes qué son las válvulas, qué son las tuberías y cuáles son los accesorios, porque fundamentalmente ustedes tienen que tomar conciencia de que cada uno de estos elementos dispuestos en una red de cañerías le va a generar una caída de presión. Y que depende de lo que ustedes estén haciendo, usarán una u otra de acuerdo a la necesidad de longitud equivalente, digamos. La longitud equivalente, recuerden ustedes que es la parte del aporte a las pérdidas por fricción de cada uno de estos accesorios. Y ustedes saben que en la medida de lo posible hay que minimizar esto en el cálculo, para obviamente tener bombas más chicas y tratar de poder acceder a ellas, ¿no es cierto? Porque en definitiva el tema de la economía siempre está primando sobre la definición de las compras que por ahí uno tiene que hacer cuando está montando una instalación. Bueno, vamos a ver ahora el video de tuberías. Aguantemos un... Esto es hierro
tenemos el cobre, que es muy utilizado para lo mismo, instalaciones sanitarias como instalaciones de calefacción. El plomo ya hemos dicho que bueno, está en desuso y antiguamente pues, se utilizaba igual para desagües, para instalaciones de desagües que para instalaciones con agua. Y después de ver este tipo de tuberías, pues vamos a pasar a las plásticas. Como veis, hay mucho más plástico hoy en día que metal. Primero porque es mucho más económico y segundo, pues porque se maneja mucho mejor que las piezas metálicas, es mucho más sencillo. Entonces, bueno, vamos a empezar por el polietileno. Bueno, voy a explicar primero qué tipo, cómo se llama cada una. Este negro de aquí son tuberías de polietileno. Las tuberías de polietileno pueden ser de baja densidad o de alta densidad. Básicamente se diferencian en el grosor de las paredes de las tuberías, ¿no? Dependiendo de la instalación que vayamos a realizar, si es una instalación de agua corriente, una instalación industrial o una instalación para riego o para agricultura, utilizaremos unas u otras. Hay varios modelos. Después tenemos estas plásticas de aquí, que son como transparentes, translúcidas, que es polietileno reticulado, que es un tipo de polietileno que lleva un tratamiento distinto, lo que hace que tenga unas propiedades físicas distintas del polietileno negro. Esto también es polietileno. Lo que pasa es que este polietileno tiene lo que se llama una barrera de oxígeno. Esto lo que hace es que impida que haya, ¿cómo lo explicaría para que lo entendáis? Cuando un fluido, un líquido va por dentro de la tubería, ese líquido pues lleva aire. Bueno, pues estas tuberías de alguna manera permitirían que la tubería pudiese sacar ese aire a través de los microporos, por así decirlo, que no se ven pero que existen, mientras que la que tiene barreras de oxígeno impedirá que salga ese tipo de oxígeno hacia afuera, ¿no? Y que la tubería se pueda oxidar o pueda afectar a los componentes del circuito de calefacción. A colación de lo de la calefacción, este tipo de tuberías se utiliza mucho para instalaciones de suelo radiante. Ya explicaremos más adelante qué es el suelo radiante y cómo se trabaja. Este tipo de tuberías que tenemos aquí a la derecha se llama tubería multicapa. ¿Por qué? Porque si la cámara se acerca un poquito, vais a observar que esta tubería tiene como tres componentes. Tiene polietileno por fuera, una pieza metálica que suele ser aluminio por dentro y otra vez polietileno por dentro. Después un bocadillo donde hay un tubo de metálico entre dos tubos de plástico. Se suele utilizar lo mismo para instalaciones sanitarias como para instalaciones de calefacción. Después pasamos a este tubo gris y feuco, que es el polibutileno. Es un tubo muy versátil, se utiliza muy bien y la verdad es que básicamente se utiliza para instalaciones sanitarias. Se suele utilizar muy poco para calefacción porque dilata muchísimo. Y luego pasamos al polipropileno. El polipropileno, como veréis, es una tubería que tiene unos diámetros muy gordos. Hay varios tipos. Está lo que es el polipropileno muy duro, después hay polipropileno como este que lleva por dentro como una especie de bocadillo de fibra de vidrio. Los hay que llevan también aluminio. Dependiendo del uso que se le quiere dar y de la dilatación que queremos que tenga este tubo, utilizaremos uno u otro. En este caso ya veis que hay azules, verdes, con rayas y rayas. Dependiendo del fabricante, hay unos tipos u otros tipos de tubos. Y bueno, básicamente este sería el primer vídeo del tutorial que tenemos aquí. Y más adelante os iré explicando primero las piezas metálicas, qué tipo de piezas y cómo ponerlas. Y pasaremos después a las piezas plásticas, en las que se explicará también las piezas más utilizadas y las herramientas más cómodas de utilizar esas piezas. Y con esto, pues tenemos ya el vídeo de hoy. Seguirme en mi página. Bien, chicos, bien. Bueno, para que ustedes tengan un pantallazo, un poco nosotros hemos soltado una generalización de las cañerías, pero bueno, acá tienen en este tiempo las que se usan, ¿no? Obviamente que hay tuberías que no ha tocado él, que son las especiales para centrales nucleares y todo eso, pero bueno, nosotros estamos muy lejos de eso, así que no creo que lleguemos a manejarlas. Vamos a pasar ahora a ver unos
unos videos de bombas centrífugas, que son en definitiva dentro del espectro de las bombas las que no se usan, digamos. Las que no se usan siempre y cuando nosotros estemos hablando de fluidos de viscosidad cercana o alrededor de 1, ¿no? O algunos fluidos pseudoplásticos o dilatantes que se pueden usar este tipo de bombas. Por ejemplo, para pastas dentales, para... no. Ya hay que recurrir a otro tipo de bombas, y para fluidos similares a las pastas, digamos, se recurre a otro tipo de bombas. En la medida que los parámetros rheológicos son altos, ya obviamente que tenemos que salir de este grupo de bombas. Pero bueno, siempre es importante verlas porque nos generaliza o nos da información generalizada del comportamiento de las bombas. Introducción a bombas centrífugas. Modernos complejos industriales mueven millones de litros de fluidos naturales y sintéticos regularmente. Inestabilidad para transportar fluidos, la mayoría de las industrias quedarían paralizadas. La función de altura caudal de una bomba centrífuga es conseguida mediante la rotación del impulsor en el interior de la carcasa. El líquido se introduce a través de la brida de aspiración al centro del impulsor. La rotación del impulsor a altas velocidades aporta una energía de velocidad al líquido. Esta energía de velocidad es cambiada por una energía de presión en la carcasa. Un impulsor puede ser abierto o cerrado. Ambos estilos pueden tener el mismo diseño hidráulico y operar con el mismo rendimiento. La única diferencia serían los aleves del impulsor. Ambos impulsores, abiertos y cerrados, son ampliamente usados en muchas aplicaciones de proceso. Variaciones de impulsores abiertos tienden a ser más populares en servicios con sólidos. Gran parte del rendimiento de una bomba depende de la cantidad de recirculación permitida desde el punto de alta presión al área de baja presión. Cuanto menor recirculación exista, mayor será el rendimiento. Con un impulsor abierto, la recirculación es restringida por su proximidad a la carcasa. Tolerancias adicionales incrementarían la recirculación y reducirían el rendimiento. El impulsor cerrado puede usar un anillo de desgaste y/o un impulsor con anillo de desgaste para limitar esas holguras y reducir la recirculación. Cuando uno o ambos anillos se desgastan, el rendimiento disminuye y los anillos deben ser reemplazados. Estos anillos de desgaste no son instalados para actuar como cojinetes radiales, están solo para actuar como elementos de restricción de fuga entre las dos áreas de presión. Algunas veces, anillos de desgaste son usados en la parte posterior del impulsor para ayudar al equilibrio hidráulico axial. Junto con los anillos de desgaste, se efectúan taladros en el impulsor para compensar el equilibrio axial, igualando las presiones en el centro y atrás del mismo. Esto es usado en condiciones de alta presión cuando deseamos que el equilibrio axial del elemento rotativo reduzca la presión en la cajera de esta manera. En algunas ocasiones, el impulsor es instalado en el eje con una chaveta y asegurado con una tuerca axialmente. Otras bombas pueden tener impulsor roscado al final del eje o convertir el eje en impulsor. Los pasajes interiores de la voluta de la carcasa son diseñados con volutas únicas o dobles y trabajan con el impulsor para producir el caudal y la presión necesaria. La brida de impulsión está normalmente en la parte superior de la carcasa. Diseños antiguos de bombas colocaban la impulsión tangencialmente. Esto puede crear problemas con tensiones de tubería, torciendo la carcasa
una impulsión tangencial necesita que la brida esté en el lado opuesto al eje central. Si el giro de la bomba es distinto, la tubería debería modificarse si la bomba se cambia. Como resultado de este problema, todas las bombas modernas usan este diseño de eje central para su impulsión, eliminando tanto las dificultades de tubería como tensiones de giro. La brida de impulsión es colocada al final de la carcasa para obtener el flujo del líquido más directamente sobre el centro del impulsor. Algunas bombas tienen una tapa posterior en la carcasa y otra tapa de aspiración, e incluso hay bombas que tienen ambas. Desmontando una sección de la tubería de aspiración, la tapa de aspiración puede ser destornillada para dar acceso al impulsor. Bombas modernas usan el diseño de retirar la tapa posterior para permitir que la mayor parte de la bomba pueda ser revisada. Esto deja la carcasa montada a las tuberías. Un acoplamiento distanciador es necesario para asegurar que el motor no es alterado durante este proceso. El soporte de la carcasa de una bomba para servicios generales está localizado en la parte inferior de la misma. Esta situación es adecuada para temperaturas bajas, pero expansiones térmicas causadas por temperaturas sobre 100 grados centígrados o 212 grados Fahrenheit causaría que la carcasa se dilatase hacia arriba. Esta dilatación crearía severas tensiones en los materiales de la carcasa y resultaría en una fracturación de la misma. Las temperaturas también podrían ser transmitidas a través del eje hacia los rodamientos y el sello, causando fallos prematuros. Consecuentemente, para temperaturas altas, muchas bombas son seleccionadas con las patas de apoyo posicionadas en el eje central para equilibrar estas tensiones. La cajera es normalmente hecha de una pieza en conjunto con la tapa de la carcasa. También puede ser totalmente separada y atornillada a la misma. En diseños más antiguos, la cajera era una pieza única con la carcasa de la bomba. La cajera normalmente está sellada con empaquetadura, un anillo linterna y un prensa, según se muestra en la imagen. En algunos casos, un casquillo de restricción estará colocado al final de la cajera. El prensa comprime la empaquetadura axialmente, asegurando que sella radialmente el diámetro interior de la cajera y el eje o su camisa protectora. En algunas bombas, la empaquetadura puede retirarse de alrededor del eje y colocarse en una posición más accesible en el prensa. Para cierres mecánicos, una cajera estándar es también usada. Sin embargo, diseños de bombas nuevas tienen la opción de grandes diámetros interiores de cajera para sellos únicamente. Hoy día, muchos sellos mecánicos vienen montados completamente en cartucho. Diseños más antiguos tienen varios elementos montados en la bomba. Sellos que no dañan el eje o su camisa permiten eliminar la camisa. Alrededor del área de la cajera, la carcasa está montada a una extensión de la caja de rodamientos, mientras otras bombas tienen un adaptador separado. El eje es soportado por dos juegos de rodamientos, ambos compensando las fuerzas radiales. El rodamiento más cercano al acoplamiento también absorbe cargas axiales. Mayores rodamientos y ejes son generalmente una indicación de una bomba más robusta y confiable, a medida que minimizan los problemas de vibración y de flexión. Los rodamientos son soportados en una caja de rodamientos que almacena el lubricante. En algunos diseños antiguos, las cajas eran pequeñas y se rellenaban con grasa. Hoy día, muchas de estas bombas usan la misma pequeña caja, pero con aceite lubricante. En los diseños más modernos, los rodamientos son lubricados con el aceite del interior de cajas mayores. Los niveles de aceite son mantenidos a la línea que coincide con la bola inferior del rodamiento. Muchas bombas tienen un anillo batidor de aceite en el eje, con la intención de remover el aceite y mejorar la lubricación. En la parte superior de la caja, una conexión de rellenado normalmente incluye un filtro. Esto está para eliminar el acceso de partículas extrañas en su interior. En modelos anteriores, una tapa de venteo era usada para extraer los gases generados por cambios de temperatura. Sin embargo, esto conllevaba la contaminación del aceite. Los contaminantes también son mantenidos fuera del ambiente del aceite mediante elementos de sellado a cada extremo de la caja de rodamientos. El más común es el retén. Aparte del daño que causa al eje, una opción más convencional sería un sello de laberinto de contacto nulo.
Para proteger la caja de rodamientos de una fuga excesiva de la cajera, un deflector es montado en el eje. En muchos casos, la bomba y su motor están independientemente instalados en la bancada. Esto exige que sus ejes, respectivamente, estén alineados. Bueno, chicos, lo importante es presentar y que ustedes vean que las bombas no son tan complejas, pero bueno, no necesariamente estos temas los tienen que conocer en el examen final, digamos. Vamos más bien al tema de los cálculos y cómo, fundamentalmente, que ustedes sepan para qué sirven las bombas centrífugas. Características hidráulicas de las bombas centrífugas. Esta presentación de vídeo analizará dos temas distintos: sistema de transferencia de líquidos y bombas de proceso de una sola etapa. Normalmente hay una confusión entre la relación del sistema de operación y la bomba. Aunque son dos entidades completamente separadas, dependen totalmente una de la otra. Nuestro objetivo en esta producción es proporcionar un entendimiento claro de esta relación, enfocando a las siguientes perspectivas. ¿Cuál es la demanda hidráulica de la operación del sistema? ¿Cuáles son las capacidades hidráulicas de una bomba en la operación de un sistema? ¿Y de qué forma las respuestas a estas preguntas aclaran la relación entre la operación del sistema y la bomba? Una bomba centrífuga se define como un tipo de equipo rotativo utilizado para mover líquido de un sitio a otro. Para transportar un líquido del tanque A al tanque B, en un sistema de bombeo, lo primero que debemos determinar es la velocidad a la que el trabajo debe realizarse. Un método sencillo es determinar la cantidad específica contenida en tanque A y relacionarla con la velocidad a la que debe moverse al tanque B, dividiendo la cantidad por el tiempo requerido para hacer el trabajo nos da el promedio de caudal. Este caudal puede ser aportado solamente por la bomba. Además del caudal, la bomba debe también aportar el líquido con la suficiente energía para superar todos los obstáculos entre tanque A y tanque B. Estos obstáculos se comprenden en dos categorías distintas: altura manométrica y pérdidas de carga. Altura manométrica es simplemente la elevación a la que el líquido debe subir. Puede medirse como una distancia vertical entre las superficies del líquido en ambos tanques o desde la superficie del líquido en tanque A al punto más alto de la tubería. Pérdida de carga es la resistencia al flujo en el sistema de tuberías. La cantidad total puede ser obtenida en unas tablas de pérdidas de carga. De las tablas de pérdida de carga podemos deducir que a medida que aumenta el caudal a través de la tubería, la pérdida de carga también incrementa, pero mucho más rápidamente. Altura de fricción es la energía necesaria para superar la pérdida de carga. Comparando la altura de fricción con el caudal, la curva resulta como sigue. A medida que el caudal aumenta, la altura de fricción también aumenta. La altura total estática no es una variable del caudal. Por lo tanto, un gráfico de la altura total estática comparada con el caudal aparecerá como una línea recta. Una combinación de la altura total estática y la altura de fricción es lo que conocemos como altura total dinámica o altura manométrica. Comparando gráficamente la altura manométrica con el caudal, obtendremos la curva del sistema, que nos ofrece una clara imagen de cómo se comporta el sistema. Si el caudal es aumentado o disminuido, la correspondiente altura manométrica que debemos superar en el sistema también aumenta o disminuye. Consideremos nuestro sencillo sistema de bombeo con un caudal de 200 galones por minuto o 45 metros cúbicos hora. La curva del sistema identificará la altura manométrica necesaria para poder vaciar el tanque A. Una bomba centrífuga desarrolla la altura manométrica y el caudal
rotando el impulsor en el interior de la voluta de su carcasa. El líquido se introduce a través de la brida de aspiración hacia el centro del impulsor, donde los álabes del impulsor lo canalizan. La rotación del impulsor a altas velocidades causa que el líquido sea enviado mediante la fuerza centrífuga dentro de la carcasa hacia la impulsión. Si el líquido es impulsado verticalmente en una tubería, alcanzará un nivel que no puede sobrepasar. La bomba continúa funcionando, pero no podrá empujar el líquido más arriba de ese punto. Esta es la mayor diferencia entre una bomba centrífuga y una bomba de desplazamiento positivo, como el pistón, husillo o engranajes. Bueno, acá la cuestión operativa pasa a ser la más resaltante y es lo que ustedes tienen que aprender. Y fundamentalmente ya entra a las comparaciones respecto de las bombas centrífugas y las bombas de desplazamiento positivo, ¿no? Interesante las características operativas que entabla acá el locutor. Sigamos. Esta es la mayor diferencia entre una bomba centrífuga y una bomba de desplazamiento positivo, como de pistón, husillo o engranajes. Si comparamos los dos tipos llenando un balón con agua, la bomba de desplazamiento positivo continuará empujando el agua en el interior del balón hasta que reviente. La bomba centrífuga, sin embargo, solo inflará el balón al tamaño que correspondería a la máxima altura manométrica de la bomba. En ese punto, la bomba centrífuga no puede aportar más líquido al sistema. La distancia vertical que puede alcanzar en la tubería es lo que conocemos como altura, y a su máxima altura, la bomba alcanza su capacidad mínima de caudal. Si dirigimos esta tubería hacia arriba, en un tanque a niveles progresivamente inferiores, la altura es efectivamente reducida, y a medida que hacemos eso, la bomba es capaz de incrementar su caudal. Si interpretamos estos resultados en un gráfico, obtenemos la curva característica del rendimiento de una bomba. Considere tres bombas idénticas, con el mismo diámetro de impulsor, girando a la misma velocidad. Cada bomba trabajará con un líquido distinto y con diferente densidad. Cada bomba desarrolla la misma altura de 100 pies o 30 metros. Las bombas bombearán queroxeno, agua y ácido sulfúrico. Cada líquido tiene una gravedad específica que se define como la proporción de la densidad de los líquidos con la densidad de agua a una cierta temperatura. La gravedad específica de estos líquidos son 0.8, 1.0 y 1.8. Alturas en pies puede convertirse en presión expresada en libras por pulgada cuadrada cuando la multiplicamos por gravedad específica y la dividimos por la constante 2.31. La presión puede ser en kilos por centímetro cuadrado cuando la altura es en metros y se multiplica por la gravedad específica dividido por la constante 10.2. Es decir, que para una misma altura de tres líquidos distintos obtenemos tres presiones distintas. Es mucho más fácil hablar del comportamiento de una bomba en términos de altura en vez de presión, desde el momento que la altura es lo mismo para cada líquido sin tener en cuenta su densidad. Cada bomba centrífuga cumple con un caudal en el que trabaja mejor. Esto es el caudal ideal de la bomba y es un resultado directo del diseño utilizado. Si la bomba funcionara con otro caudal distinto al ideal, el diseño hidráulico se ve alterado en las siguientes formas. La más normal que ocurre es que el rendimiento de la bomba cae progresivamente a medida que la bomba funciona fuera de su caudal idóneo. Por esta razón, el caudal ideal es igual al punto máximo de rendimiento. También ocurrirá que la estabilidad operativa de la bomba se verá afectada particularmente con valores inferiores al 50% del punto máximo de rendimiento o superiores a 120% del mismo punto.
Distintos diseños de bombas producen diferentes gráficos de la curva de la bomba, así como la extensión del caudal y la altura que la bomba puede desarrollar. Para determinar si una bomba es adecuada para operar en un sistema en particular, la curva de la bomba debe ser sobrepuesta con la curva del sistema. La bomba opera únicamente donde la curva de la bomba intersecta la curva del sistema. Cuando una bomba instalada en un sistema, el diámetro del impulsor y la velocidad de su rotación nunca son alterados, por lo cual la curva de rendimiento se mantiene estable. Sin embargo, en muchos sistemas, la curva del sistema cambia continuamente. En nuestro sistema, el nivel en tanque A bajará a medida que lo vaciamos en el tanque B. Esto incrementa la altura estática total, moviendo la curva del sistema y causando su intersección con la curva de la bomba a una mayor altura y un menor caudal. Esto ocurre cuando el punto de operación se desplaza hacia atrás en la curva de la bomba. En un caso extremo, donde el tanque es excesivamente alto, la altura estática puede incrementarse a tal extremo que puede causar que el punto de operación llegue a cero, caudal. Esto sucede cuando se opera con no flujo. En este punto no se mueve el líquido fuera de la bomba y el agua gira alrededor de la carcasa con toda la energía convirtiéndose en calor. La variación Esta es la parte más sustanciosa, chicos, que es la que ustedes debieran explotar, digamos. A ver, quiero entrar al tercer video, acá está. estática total, moviendo la curva del sistema y causando su intersección con la curva de la bomba a una mayor altura y un menor caudal. Esto ocurre cuando el punto de operación se desplaza hacia atrás en la curva de la bomba. En un caso extremo, donde el tanque es excesivamente alto, la altura estática puede incrementarse a tal extremo que puede causar que el punto de operación llegue a cero, caudal. Esto sucede cuando se opera con no flujo. En este punto no se mueve el líquido fuera de la bomba y el agua gira alrededor de la carcasa con toda la energía convirtiéndose en calor. La variación de nivel de líquido en los tanques es una condición normal de operación que debemos tratar con la bomba diariamente. La variación en las pérdidas de carga es también muy normal. Esto ocurre cuando semicerramos una válvula en la impulsión del sistema, bien manualmente o con control automático. También afecta el acumulamiento gradual de corrosión u otros depósitos en el diámetro de la tubería, en intercambiadores de calor o filtros. El cambio en pérdidas de carga causará que la curva del sistema se comporte de esta forma, causando un desplazamiento del punto de operación de la bomba alante o atrás de la curva de la bomba. Si operásemos sin flujo, también sucedería lo mismo. Una bomba centrífuga raramente opera a un caudal específico, moviéndose frecuentemente a lo largo de su curva. Esto es típico en los sistemas de bombeo. Muchas industrias tratan de minimizar estas fluctuaciones operacionales, pero no es siempre posible. En algunas ocasiones, la bomba está sujeta a amplias variaciones en la que la presión del sistema, causando su operación a caudales muy altos o muy bajos dentro de pequeños intervalos de tiempo. Las bombas centrífugas generalmente no son capaces de soportar fluctuaciones continuas. Estas fluctuaciones crearían una variedad de dificultades, siendo las más comunes niveles de altas vibraciones y fallos prematuros de sellos mecánicos y rodamientos. Solamente analizando cuidadosamente las exigencias del sistema y la capacidad de la bomba, así como la relación entre ambos, podemos establecer un sistema de transferencia de fluidos eficaz y confiable. Qué bueno, ¿no? Interesante todo este tema de las bombas centrífugas, que por lo menos para que ustedes tengan una idea cabal, digamos, de cómo trabajan. Veamos este último video y ya los dejo liberados para que descansen.
y nos estaremos viendo en la próxima clase, donde vamos a tratar de seguir con este tema, porque hasta que no esté bien claro para ustedes, no vamos a abordar los otros temas, más allá de que en la parte práctica ustedes ya hayan avanzado, ¿no? Sobre todo con la parte de transporte de materiales, como en la última clase. Curvas de rendimiento de una bomba. La velocidad con la que una bomba puede mover un fluido a través de un sistema de bombeo se conoce con el nombre de caudal de la bomba. La bomba también debe aportar la suficiente presión para conseguir que el fluido bombeado alcance su destino en el sistema. Esta presión se denomina altura manométrica. La altura y la presión de un sistema se relacionan de la siguiente forma. La altura manométrica es igual a la presión dividida por la gravedad específica del fluido y multiplicada por una constante. Cuando medimos la presión en libras por pulgadas cuadradas, esa constante es 2.31 y el valor de la altura resultante es en pies. Cuando la presión es en kilogramos por centímetro cuadrado, el valor constante se convierte en 10.1, resultando el valor de la altura manométrica en metros. La altura manométrica es la altura resultante de la diferencia de presión que existe entre la impulsión y la aspiración de la bomba, siendo PD la presión de impulsión y PS la presión de aspiración. La fórmula se modifica para calcular la altura manométrica. La relación altura-caudal de una bomba puede ser representada gráficamente en una curva de rendimiento que corresponda únicamente a un diámetro específico de impulsor a una determinada velocidad. Si esta curva representa el rendimiento de la bomba con el impulsor de mayor diámetro admisible, podemos identificar lo que ocurre a ese rendimiento cuando el impulsor es mecanizado progresivamente a diámetros inferiores. La curva inferior de esta serie representaría el diámetro menor para ese impulsor en particular. Sobrepasando este diámetro, el impulsor no funcionaría correctamente. Las curvas intermedias representan impulsores con diámetros entre máximo y mínimo y son seleccionados normalmente con el propósito de usarlas como referencia. Esta serie es la curva de altura manométrica caudal para esta bomba. Identifica el caudal que esta bomba desarrolla y la altura manométrica que aporta al sistema con todos los posibles diámetros de impulsor operando a una velocidad específica. Esta capacidad de altura caudal requiere una cierta cantidad de potencia aportada a la bomba. La cantidad de potencia necesaria depende directamente de qué tan eficaz es el funcionamiento de la bomba. Este rendimiento de la bomba representa el porcentaje de energía aportada por el motor y transformada en caudal y altura manométrica. En otras palabras, la eficacia o el rendimiento de una bomba es el caudal por la altura manométrica dividido por la potencia aportada. Si trabajamos con galones por minuto y pies de altura, el rendimiento es igual al caudal multiplicado por la altura y por la gravedad específica, dividido por los caballos de potencia aportada, multiplicado por el valor constante 3960. En el sistema métrico, el rendimiento es igual a metros cúbicos por hora por metros de altura multiplicado por gravedad específica y dividido por la cantidad de kilovatios aportados, por el valor constante 367. Usando la curva de altura manométrica caudal del impulsor de máximo diámetro, podemos establecer otro axis vertical para el rendimiento y dibujar la curva de rendimiento para el impulsor de máximo diámetro. Ahora podemos seleccionar ciertos valores de rendimiento de la bomba en el axis de rendimiento proyectando estos valores a la curva de rendimiento. Podemos determinar el caudal que corresponde a cada uno de los mismos y esto nos permitirá transferir cada uno de los valores elegidos del rendimiento de la bomba al punto apropiado de la curva de altura manométrica caudal. La curva de rendimiento puede ser ahora eliminada. Con un impulsor de menor diámetro, la curva de rendimiento también cambiará. Usando los mismos valores de rendimiento, podemos proyectarlos en la nueva curva de rendimiento y de nuevo a los puntos apropiados de la curva. Altura manométrica caudal. De esta forma,
Los mismos niveles de rendimiento de la bomba pueden ser localizados en cada curva de altura manométrica caudal. Mediante la conexión de los puntos comunes a los valores de rendimiento, un nuevo conjunto de curvas de rendimiento es sobrepuesto en el gráfico de las curvas de altura manométrica caudal. Este conjunto de curvas incluye condiciones de rendimiento para todos los diámetros del impulsor. Para asegurar que la altura, el caudal y el rendimiento son desarrollados totalmente por la bomba, una condición idónea hidráulica es necesaria en la aspiración de la bomba. Esta condición es conocida como altura positiva de aspiración, NPSH. El NPSH necesario ha de ser aportado por el sistema para que la bomba pueda totalmente desarrollar la altura manométrica caudal en el punto de rendimiento mostrado en las curvas. En la curva de altura manométrica caudal, el NPSH necesario para ese diámetro de impulsor puede ser representado en otro axis vertical, como una curva adicional en comparación con el mismo caudal. La curva del NPSH necesario para cada diámetro de impulsor puede ser tratado de la misma forma que las curvas de rendimiento de la bomba y desarrollarlas mediante la conexión de valores comunes. Sobreponiendo las curvas de rendimiento que creamos anteriormente, obtenemos la curva total de rendimiento de la bomba para todos los posibles diámetros de impulsor, a una velocidad en particular. Esto nos enseña la cantidad de caudal que la bomba puede desarrollar, el nivel de altura manométrica total que la bomba puede aportar al sistema y el rendimiento con lo que este trabajo es efectuado. Este conjunto de curvas también identifica la cantidad mínima de NPSH que es requerida a cualquier punto para asegurar que la bomba puede desarrollar sus totales capacidades hidráulicas. Cuando una bomba va a ser seleccionada para un nuevo servicio, por lo menos debemos de conocer tres datos: el caudal que necesita el sistema, la altura manométrica aportada al sistema y el NPSH existente en el sistema. Usando un número opcional de curvas de rendimiento de bombas, el caudal y los valores de altura manométrica suministrados están representados en cada uno de ellos para identificar la posición del punto de operación. El valor del NPSH necesario en el punto de operación es estimado a partir de las curvas cercanas al punto de operación. Este valor de NPSH necesario de la bomba debe ser comparado con el NPSH disponible en el sistema. Las únicas bombas que serán consideradas serán aquellas en las que el NPSH necesario es menor que el NPSH disponible. En cada caso, el rendimiento del punto elegido puede ser estimado a partir de las curvas de rendimiento más cercanas al punto de operación, mediante la selección de esa bomba que opera con el máximo rendimiento. La mínima cantidad de potencia será absorbida en su operación bajo esas condiciones. Con la fórmula anterior de rendimiento, la cantidad de caballos necesaria puede calcularse cuando trabajamos con galones americanos por minuto y pies de altura manométrica. En el sistema métrico, los kilovatios necesarios pueden ser calculados cuando trabajamos en metros cúbicos por hora y metros de altura manométrica. En esta fórmula, un rendimiento del 67% aparecerá como 0.67. La curva de altura manométrica caudal que pasa a través del punto elegido representa el comportamiento de un diámetro de impulsor específico necesario para cumplir las condiciones elegidas. Si el punto de operación no entra dentro de las curvas de altura manométrica caudal originalmente representadas, el diámetro de impulsor actual puede ser estimado a partir de las curvas más cercanas al punto de operación. Bueno, chicos, yo diría que dejemos esto acá y vamos a continuar la próxima clase tratando de abordar directamente un problema un poco más sofisticado que el que vieron en la parte del seminario para que ustedes puedan entender la gran cantidad de teoría que están recibiendo al respecto. Es la única forma de poder entenderlo, digamos. Bueno,
Hasta acá, no sé si hay alguna pregunta. Y nos estamos viendo, en todo caso, en la próxima clase. Buen fin de semana, chicos. Que la pasen bien, descansen. Y nada más. Hasta luego.